Ha pasado un largo rato desde que no subo un video, pero estoy seguro que esta historia les fascinará si no la conocen. Si ya la conocen, espero que aprendan cosas nuevas, y si ya se las saben todas, comenten anécdotas o datos nuevos que conozcan sobre el tema que nos convoca hoy. Chile es conocido por ser un país con cultura sísmica, y es que las parodias sobre chilenos reaccionando a los terremotos fueron muchas en la década pasada. Entre videos y memes se decía que los chilenos no nos levantamos del asiento por menos de 6 grados Richter, o que somos incapaces de sentir temblores de menos de 5 grados, siendo que en esta magnitud otros países significaría la perdición. Recordemos que en el terremoto de Amatrice, en Italia, tuvo 6,2 grados y significó el apocalipsis mismo. En Chile esa magnitud ni siquiera es relevante para entrar en listado alguno. Pero lejos de ser una materia de orgullo, y aparte de ser un tema recurrente en las conversaciones de chilenos, los terremotos son una razón de desvelo e incluso fobia para muchos. Entre 2005 y 2015 hubo más de 15 terremotos aislados con sus respectivas réplicas, incluyendo 3 sobre 8 grados y 5 tsunamis. En 2010, un terremoto de 8,8 grados afectó la zona centro-sur del país, matando a 500 personas, en su mayoría por los efectos de un tren de olas de entre 8 y 30 metros de alto, que recorrieron el Pacífico. En 2011, las olas del tsunami de Japón asolaron algunas playas del norte y sur del país. En 2014, el norte sufrió una seguidilla de temblores. Si te da un ataque de pánico con un solo sismo, afírmate antes de escuchar la cantidad de sismos que hubo en Iquique. 244 sismos entre 4 y 4,9 grados Richter. 64 sismos entre 5 y 5,9. Y 9 sismos sobre 6 grados. Todo esto entre enero y abril, teniendo constantes alarmas de tsunami que luego eran descartadas. La población tenía los nervios de punta, hasta que el 1 de abril un terremoto de 8,4 grados Richter, seguido de réplicas de entre 6 y 7 grados, azotó la ciudad, dejando 7 muertos. En 2015, otro terremoto azotó la zona centro del país, también provocando marejadas y 16 muertos. Por esto y muchas cosas más, el miedo a la costa está presente en una parte importante de la población. También el miedo a vivir en edificios de altura, donde muchos temen pasar un terremoto sin tener dónde arrancar. Pero la madre de estos eventos fue un terremoto del que aún quedan testigos. Adultos mayores que recuerdan cómo se perdió la conexión con el resto del país, cómo las calles se sacudían cual alfombras, y cómo el mar dio vuelta a ríos y arrastró barcos y casas como si fueran de juguete. La lista de consecuencias y efectos que produjo el megaterremoto de Valdivia de 1960 es diversa. Si me detuviera en cada región de Chile, podría hacer un capítulo con cada uno. Un capítulo solo con la historia de Valdivia y por qué se le da su nombre al evento, siendo que no fue la ciudad más afectada ni fue el epicentro. Otro capítulo con los efectos del terremoto en el planeta entero. Y no me refiero a que el tsunami cruzó el océano y llegó tan lejos como a Japón, no. Me refiero al eje de rotación del planeta. ¿Y saben qué? Eso haré. Así es que comencemos con esta serie dedicada al monstruo chileno. Consistirá en varios capítulos donde hablaremos sobre los ámbitos más llamativos, al menos para mí, sobre este evento. Hoy toca hablar sobre el terremoto en sí mismo, sus antecedentes y sus inmediatas consecuencias. Así es que ponte bajo el marco de la puerta, porque comenzamos. Tal como lo ocurrido en Iquique, nuestra historia comienza con una seguidilla de temblores de alta intensidad entre el 21 y el 22 de mayo, cuyas réplicas durarían al menos hasta el 6 de junio y afectó gran parte del centro y sur de Chile. El 21 de mayo es feriado en Chile. Este día conmemora el combate naval de Iquique de 1879, donde la goleta Covadonga llevaría la fragata blindada peruana llamada Independencia al encallamiento. Pero también conmemora al capitán Arturo Prat, quien comandaba la modesta corbeta Esmeralda cuando fue bombardeada y espoloneada por el poderoso blindado peruano Huáscar. A pesar de que la contienda era desigual, el capitán Prat arengó a sus marineros para abordar el Huáscar, muriendo en la cubierta de este. Este acto de heroísmo incitaría a muchos chilenos a alistarse para viajar al norte donde se llevaba a cabo la Guerra del Pacífico. El nacionalismo estaba a tope y los chilenos, tras ganar la campaña marítima, tomaron posesión del Huáscar, que tras ganada la guerra fue usado por el ejército congresista en la Guerra Civil de 1891. Tras esto, fue llevado al puerto de Talcahuano en el sur del país, donde fue restaurado y se convirtió en un museo, homenajeando no solo al capitán Prat, sino también al caballeroso marino peruano Miguel Grau, quien fuera su capitán en vida. Es irónicamente en este puerto, el día en que se conmemoraban 81 años de aquel combate, que tomaría lugar una verdadera hecatombe. A las 6 de la mañana, la mayoría de la gente dormía,
Pero a esa hora los marinos de la base naval de Talcahuano empezaban a levantarse y alistarse para participar en las ceremonias de celebración, desfiles, cóctel, cena y baile de aquel día tan especial, cuando un terremoto de 8,3 grados azota la península de Arauco, a 50 kilómetros al suroeste de Concepción y a unos 25 kilómetros de profundidad, desencadenando una serie de réplicas que se sucederían durante todo el resto del día. El sismo principal tuvo una duración de solo 35 segundos, pero esto le bastó para destruir la mayoría de edificios de la ciudad de Concepción. Pero, ¿cómo eran las construcciones en esa época en Chile? Si bien el hormigón ya era bastante usado en obras públicas, las construcciones antiguas de las ciudades de la zona centro y norte del país solían usar el adobe y la madera. En el sur, los bosques permitían el uso de la madera desde la estructura a las terminaciones, pero aburridos de los constantes incendios, como el que destruyó un tercio de Temuco en 1908, los edificios comenzaron a construirse en ladrillo. El ladrillo artesanal, conocido como fiscal, se usó para los muros perimetrales de las construcciones. Estos gruesos muros, de 80 centímetros en casas y entre 1 metro y 2 de ancho para templos e iglesias, generaban un soporte ideal para vigas de madera que, junto a pilares y muros livianos también de madera, constituían la estructura interior y la cubierta. El ladrillo perimetral permitió que por primera vez hubiera muros cortafuegos entre viviendas, impidiendo la propagación de los incendios. Este ladrillo está hecho de arcilla, es macizo y por ende no tiene espacio para enferraduras. Se une con mortero de pega y tiene excelente resistencia a la compresión, pero su excesiva rigidez lo hace frágil y quebradizo ante la flexión y tracción. Por esta razón, hoy su uso se reduce a construcciones menores no habitables u ornamentales no estructurales. Este tipo de construcción de madera y ladrillo artesanal provocó que muchas cornisas de edificios cayeran. Las viviendas de adobe también fueron destruidas. Las casas hechas únicamente de madera quedaron torcidas o ladeadas, pero en pie, y las construcciones de hormigón armado soportaron de mejor manera. Con los cortafuegos de ladrillo destruidos, los incendios se propagaron. Alrededor de 120 personas mueren producto de este sismo en la zona de Concepción. El puente viejo que une San Pedro de la Paz con Concepción se vino abajo en 3 partes. Se cortó la luz y agua, y la gente sin casa permanecía a la intemperie. La siguiente lluvia y fuertes réplicas aumentaron aún más el sufrimiento. Se observaron numerosas grietas en los caminos y suelos. Se formaron volcanes de arena. Las réplicas tenían la zona del Biobío y norte de la Araucanía aislada con gran destrucción de infraestructura de todo tipo. El corte de comunicaciones hizo que a la capital, Santiago, solo llegase la noticia del terremoto del día anterior. Mientras los periódicos relataban la desgracia de Concepción, las réplicas continuaban, cada vez desplazándose más al sur. Una fuerte réplica de 7 grados azota ese día 22 en la mañana. A las 14:56 de la tarde de aquel 22 de mayo, una última y fuerte réplica alcanzaría los 7,8 grados Richter, esta vez desplazándose el epicentro a las cercanías de Purán. Toda esta desgracia sería nada más que un preludio a 15 minutos del acto principal. A las 3 de la tarde en Santiago, se sentiría el próximo terremoto con una intensidad de 4 grados en la escala de Mercalli, equivalente a un sismo moderado, pero dada la interrupción de comunicaciones, se creyó que volvía a ser Concepción el epicentro. La intensidad habría sido igual o menor que el terremoto anterior, o eso se creía en el centro del país. Sin embargo, no fue en Concepción esta vez, ni en un lugar específico, sino en muchos. En las cercanías de Traiguén, al norte de la región de la Araucanía, comienza un terremoto de proporciones bíblicas. A este se le sumaría otro más al sur, y otro, todos con magnitudes sobre los 8 grados. Los científicos estimarían más tarde que no se trató de un terremoto, sino de al menos 37 que recorrieron de norte a sur las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos y Aysén. No es fácil para quienes hemos vivido terremotos posteriores imaginar los efectos devastadores que vendrían. Empezando por los avances en la construcción antisísmica, altamente arraigada en constructores desde obreros a ingenieros, y que han permitido que hoy en Chile los terremotos no sean la bestia negra que solían ser. Pero si nunca has vivido uno, te invito a imaginar una situación donde todo te produce ansiedad. Sientes claustrofobia y agorafobia a la vez. Tanto el exterior como el interior es peligroso. No puedes escapar, ya que se trata de absolutamente todo tu entorno. Este se mueve y se desprende de sus bases. Copas y cuadros se columpian hasta caerse, las ventanas se quiebran, los muros se balancean como resortes, por lo que no puedes afirmarte de ellos mientras intentas mantener el equilibrio. Si es de día verás polvo salir de todos lados, y las cosas moviendo y cayéndose vertiginosamente. Si es de noche, verás las luces parpadear,
y cortarse la electricidad dejándote a oscuras. En el cielo aparecerán explosiones de luz, mientras el cableado público y los transformadores comienzan a estallar. Intentas buscar tu última zona segura, el suelo, el más primitivo de tus instintos defensivos, pero este se desplaza hacia los lados, como si estuvieras sobre una tabla de surf, que no te permite mantenerte en pie. A esto le debes añadir un tremor, como un vehículo conduciendo por un camino de grava horrible, cuyas vibraciones recorren tus huesos y nervios. La casa no es segura, así que si tienes suerte, la puerta aún no se descuadra y puedes salir. Pero afuera los postes y letreros se balancean. Las calles oscilan como si alguien sacudiera una alfombra. El pavimento se quiebra y las grietas recorren las calles atravesando casas y hasta cuadras enteras, reventando las cañerías y matrices de agua pública. Es 1960 y las construcciones no están preparadas, por lo que verás a las casas alrededor tuyo lanzando escombros por todos lados, gente siendo aplastada o tragada por la tierra. Todo esto por 14 minutos. Sabrás que dejó de temblar porque las cosas dejan de moverse, pero no tú. Tú sigues temblando de miedo y ansiedad, y no alcanzarás a reparar en lo que acabas de vivir cuando una réplica casi igual de potente volverá a revivir las sensaciones. Si vives junto al mar sabrás que no es todo. Si tu casa sobrevivió, irás corriendo a sacar de ella insumos esenciales porque es hora de correr. Y allí, en los cerros, pasarás las próximas horas viendo cómo las olas entran y salen, arrasando con todo a su paso, y los próximos días por precaución y miedo a que una réplica pueda nuevamente despertar al mar. Nada de esto es exageración. No quiero ahondar aún en el número de víctimas ni en los daños específicos causados por el terremoto, ya que es difícil separarlos de los generados por el tsunami, del que hablaremos en el próximo episodio. Pero el movimiento conjunto sería tan fuerte que se tardaría años determinar su real magnitud. El estudio no fue sencillo. No existía la tecnología GPS, por lo que estimar desplazamientos con exactitud era complicadísimo, y debió hacerse con trabajo de campo en terreno. Tampoco había instrumentos modernos en la zona. Los sismógrafos desplegados por el mundo alcanzaron los 9 grados. La magnitud estimada finalmente sería de 9,5 grados en la escala de Richter, algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Incluso un mito urbano comenta que debió ser mucho mayor, solo que el sismógrafo se rompió o llegó al tope de su escala. Algo que creo que solo es un mito, uno de tantos. El estadounidense George Plufker sería uno de los primeros en postular que este terremoto habría sido de los más grandes de la historia. En 1968 visitó Chile y registró cambios en las líneas costeras y en las alturas del terreno, determinando variaciones impresionantes, como el aumento del lecho marino en unos 7,5 metros en algunos sectores y el descenso del terreno alrededor de 2 metros en otro, y que la ruptura abarcó un área de 400.000 kilómetros cuadrados. Gracias a estos estudios, se ayudó a demostrar la veracidad de la teoría de las placas tectónicas y de la deriva de los continentes. Diferentes autores han propuesto que el largo de la ruptura varía entre 800 y 1000 kilómetros, entre la península de Arauco y la península de Taitao. Entendamos que esto equivale a que un cuarto del país más largo del mundo y una octava parte del largo de Sudamérica se habría partido en dos, por 14 minutos. Mientras tanto, el ancho estimado sería de entre 120 a 200 kilómetros. Recordemos que el ancho promedio de Chile es de solo 170 kilómetros. El deslizamiento promedio entre ambas placas ha sido calculado en 20 metros, con máximos de alrededor de 40 metros en algunas partes del área de dislocación. Esta dinámica fue la causa de las enormes deformaciones de la corteza generadas en todo el área del terremoto, dando lugar a una topografía totalmente diferente en la zona afectada. En Valdivia, por ejemplo, el terreno se hundió 2,7 metros. En los alrededores de la ciudad, varios ríos cambiaron su cauce, algunas llanuras se convirtieron en humedales, y se perdieron miles de hectáreas de campos de cultivo y pastoreo. Con el tiempo, la formación de humedales también atrajo plantas y especies de aves que no se veían antes en la región. En otros lugares, sin embargo, el terreno no se hundió, sino que se elevó. La isla Wafo, por ejemplo, se levantó 4 metros. La isla Guamblín se levantó 5,6 metros. Tras el terremoto, el área de Chile se expandió el equivalente a 1500 campos de fútbol. Las zonas de Puerto Saavedra y Valdivia alcanzarían los 12 grados en la escala de Mercalli, máximo grado de destrucción y de percepción sísmica.
Debido a la fractura antes mencionada, se produciría el levantamiento súbito de una franja del fondo marino de 830 kilómetros de largo por 90 kilómetros de ancho, hasta alcanzar una altura máxima de 8 metros. Esta enorme franja de terreno empujó una columna de agua provocando la movilización de 280 kilómetros cúbicos de agua, equivalente a 11 veces el volumen del lago Villarrica, generando un tsunami que atravesaría el océano. La energía necesaria para levantar esta franja de roca y esta columna de agua es equivalente a 167.500 bombas atómicas, de tamaño similar a la detonada en Hiroshima. Y es que este megaterremoto fue tan potente que la energía liberada por él equivale al 22% de la liberación de energía de todos los movimientos sísmicos en el mundo entre enero de 1906 y diciembre de 2005, o sea, un quinto del total liberado en todo el siglo XX. Los efectos no se limitarían al territorio chileno. El terremoto es percibido fuertemente en ciudades occidentales de Argentina, por sismógrafos en todo el cono sur de América. El tsunami posterior recorrería el Océano Pacífico y el eje terrestre se movió 3 centímetros, cambiando la duración de los días desde entonces en milésimas de segundo. Y bueno, creo que es suficiente información por hoy. Pero esto no termina con 2 días bien terremoteados. La cosa no terminó ahí. En el siguiente video hablaremos sobre el siguiente evento destructivo, desatado el 22 de mayo, una hora después del megaterremoto, y que comenzará con el retraimiento oceánico. Un manjar para los morbosos como tú o yo, pero un ataque de ansiedad para la gente con sentido común. Pero antes de irme les quiero compartir un artículo increíble y que he encontrado buceando en la web. Se trata de una tesis de la Universidad de Chile, realizada por Roberto Germán Lazo Hinrich. No quise presentar la información aquí contenida, ya que aparte de ser muy extensa, corresponde a la minuciosa investigación realizada por este personaje, y prefiero simplemente reconocer su trabajo, el cual recopiló información sobre los efectos de los terremotos del 21 y 22 de mayo en ciudades desde el Biobío hasta Magallanes. Recomiendo tremendamente visitar el link que está en la descripción si quieres leerla y saber qué tan mal le fue a tu ciudad en 1960. Si tienes alguna historia o anécdota de tu ciudad que te gustaría ver en un próximo video, házmelo saber en los comentarios, sea del norte o del sur de Chile, incluso de Argentina. Me despido y espero verlos en un próximo video de Terra Australis.